Este miércoles el Ayuntamiento de Mérida, a iniciativa de los cronistas oficiales de la ciudad, ha rendido homenaje a Emilio Olivas, uno de los emeritenses que más ha luchado por la defensa del patrimonio de la ciudad. Se ha descubierto una placa en la Plaza de las Termas de Pontezuela, antigua plaza de Resti, en agradecimiento a su labor llevada a cabo durante tantos años. El alcalde de Mérida ha dicho que figuras como la suya merecen este reconocimiento porque han servido, dice, para proteger nuestro patrimonio y dignificarlo. Se ha entregado una placa, por cierto, a su esposa como recuerdo del acto. Creo que hay que realizar este tipo de reconocimientos en actos que recuerden a personas que han constituido parte de la Mérida actual, porque aparte de las grandes figuras que ha parido esta ciudad durante los 2 últimos milenios, hay personajes que desde su condición no tan llamativa han contribuido a hacer una ciudad mejor. Nuestro recuerdo para Emilio, con el que compartimos algunas picotas en esta casa. Eso sí, lo que habría que hacerlo es en tiempos de vida, no cuando ya ha fallecido. Es uno de los grandes pecados que cometemos los seres humanos. Injustos, por otra parte. Bienvenidos a esta edición, la número 762 de La Picota. Es miércoles, hoy están con nosotros, nos acompañan nuestros habituales de este día. Juan Viera, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué hay? Hola, buenas noches. Pues nada, estupendamente y esperando comenzar a disfrutar de la primavera. Bueno, primavera ya casi verano, pasamos directamente verano, de la lluvia, el abrigo, la bufanda, la manga corta. El intervalo es mínimo, vamos. Sí, es cierto. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Pues nada, le añado a lo que ha dicho Juan, que el tiempo no se lo comen los lobos, como decían los labradores. Y es verdad, o sea, ya viene de pronto en la primavera con toda su grandeza. Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches. Así bien, pues muy bien, gracias a Dios, muy bien. Por cierto, además yo salgo llorado de casa, con lo cual no puedo estar mal. Eso decía alguien, ¿no? Aquí hay que venir ya llorado, ¿no? Antonio ha estado en el homenaje, Antonio. Sí. A Emilio Olivas, ¿no? Sí. Estaba el alcalde, había mucha familia, muchos amigos, Paco Gijón, Agustín Velázquez, estaba Chema, en fin, estábamos todos los que, muchísima gente. Yo es que creo que además, no sé qué te parece, pero alrededor de esta figura, que era yo sintetizaría en una doble posición. Es decir, era un hombre humilde en sus comportamientos, sencillo en sus comportamientos, casi a veces con cierta timidez, sencillo, humilde casi en sus comportamientos y grande en sus intenciones, en sus propuestas. Emilio era un magnífico pintor, era un magnífico dibujante, había sido un hombre de banco, luego se hizo historiador, hizo oposiciones a la Escuela de Arte y Oficio. Fue un factor muy importante en la determinación de la sección de mosaico, la vieja Escuela de Arte y Oficio que se creó bajo el mandato de Nieto Carmona en el año 1933. Y luego, en la última época de la UCD, pues lo cambiamos al lado del estadio, en ese solar. Conseguimos de Angelina Villegas, que era la subdirectora general de Educación en aquella época, de enseñanzas artísticas, la sección de mosaico, en fin. Y él ha sido ahí un gran factor, pero luego era un dibujante, un ilustrador de chistes de Enoy, en periódicos locales, y ahí hay una larguísima producción, y luego un buen acuarelista, un buen pintor. Y luego era un hombre que había sido, en esa sencillez en sus intenciones, un gran luchador, en que pues desde una pasión de Mérida, desde una posición de pasión por la ciudad, en el contexto no simplista de esa pasión, sino en el contexto real de la potencialidad de un territorio, él fue muy defensor del mundo de la ecología meritense, hasta el extremo de que incluso representaba a Denés en la permanente del patronato de la ciudad histórica monumental, que luego fue consorcio. Y luego hay cuestiones muy importantes, fue un gran luchador contra las térmicas que hubieran sido un factor disuasorio para vivir en Mérida, por la emisión de gases, lluvia ácida y tal, y fue un gran luchador por otras cuestiones, como la definición del templo de Diana. Pero en fin, a mí me gustaría que ese tema, si no hablamos algo más, que pudieras tener en un momento determinado la posibilidad de abrir aquí una presencia de amigos suyos, hasta Carmelo Arribas también que ha estado, sí. En fin, quiero decir, gente que realmente lo quería y que han estado un poco a la comba
de su trabajo. Él fue un miembro también muy destacado de Foro Mérida, con Pedro Benítez Cano, con Antonio Torres, con quien esto habla, y hemos sido siempre, fue siempre un poco el alma de esas intenciones. De hecho, hay un magnífico desarrollo de lo que podría haber sido el cristopórtico actual del templo de Diana, la obra esa que se hace desafortunadamente en la intención de muchos opinadores, de muchos ciudadanos de Mérida, y que podía haber sido por contra una fachada edificable, con un potencial de edificabilidad para usos terciarios fundamentalmente, pero podía haber sido la plaza mayor de España, o de Extremadura sin duda, por la entidad que tenía con un templo romano en el medio. Ese dibujo lo tiene él, igual que el croquis de la ciudad antigua que aparece tan recurrentemente, es suya, es suya. Bueno, pues haremos ese homenaje, ese programa a Emilio Olivas. Y ahora, a quien corresponda, Domingo. Bueno, pero yo un poco añadiendo en lo de Emilio Olivas. Emilio Olivas viene a ser estos personajes secundarios, como lo fue Maximiliano Macías. Sí, sí. Y actualmente es que hay personas que están vivas y a Dios gracias le quedan, si Dios quiere también, bastantes años de vida, pues son personas jóvenes y en activo, que están ahí en segunda línea, que no están en los medios, que no salen, que no ocupan cargos, y además no les gusta salir, ni salen ni les gusta salir, pero que están haciendo una labor importantísima en el tema de Mérida, de la arqueología de Mérida y de todo lo que es Mérida. Y voy a decir nombre, Agustín Velázquez, de la Barrera, creo que es José Luis de nombre. Soy de la Barrera. José de la Barrera. Magnífico. Josefina Molina. Como estamos hablando de Gijón de apellido, una señora también, pero no sé su nombre tampoco, pero en toda la vida de Dios, de Mérida, todos trabajan en el museo y están haciendo una labor ingente, porque hay otra muy buena gente también en el museo que tienen también, por supuesto, y los cargos que han tenido, como Chema, como la mujer de Chema, Trinidad. Entonces, pero yo estoy hablando de esa segunda línea, esencial segunda línea, porque el mejor edificio, si no tiene unos buenos cimientos, el mejor árbol, si no tiene unas buenas raíces, no va. Bueno, pues Maximiliano Macías, tengo la impresión de que ha sido una persona de segunda línea que ha hecho mucho por esta ciudad. Ahora sí te entro en lo que es a quien corresponda. Pepe Caballero. Pepe Caballero, sí, cuidado, perfecto. Pepe Caballero, que es el que ha hecho el gran libro que ojalá se haga de Maximiliano Macías. Pepe Caballero, un hombre también humilde, retraído, sí, señor. Pero es un gran valor para Mérida. Esos personajes secundarios que no dejan de ser por eso primarios, cuidado, que están en primera línea, pero siempre se ponen a unos lados y no les gusta el protagonismo para nada. Y eso hay que decirlo. A quien corresponda, pues mira, Mérida sigue a oscuras. Mérida sigue a oscuras en general, aun cuando hayan arreglado algunas calles, hombre, algo se nos escucha, porque alguna calle que hemos denunciado ahora parece que lo han solucionado, cerca de la iglesia de Cristo Rey, por ejemplo. Hay que decir algo nuevo y recordatorios, pero algo nuevo. Han puesto 2 paradas de autobús justo en las abadías, al lado de Mercadona, en la rotonda, pero lo único que hay son unas rayas amarillas. Hombre, si se ponen 2 paradas de autobús urbano hay que poner cuando menos marquesinas o señales que se vean perfectamente, porque si no eso es como el querer y no poder. Reitero, y además hay hasta una asociación de defensa de los animales, pues yo reitero que los perros tienen que ir con correa, y que hay que delimitar y que hay que, compaginar lo que es el derecho de los dueños de los perros para pasear con sus perros, faltaría más, al derecho de las muchas personas que vamos sin perro y que no nos apetece que ningún perro tenga que olisquearnos, ni correr a nuestro alrededor, ni subírsenos a la cintura. Para eso precisamente están las ordenanzas municipales y para eso tienen que ir con correa. Y yo desde aquí apelo no al jefe de la policía local, o mejor dicho, al jefe de la policía local, que es el alcalde de Mérida, para que dé las instrucciones oportunas, para que si no se están cumpliendo las ordenanzas, se hagan por cumplir. Y del mismo modo que ahora no se atreve ningún conductor, y los 4 somos conductores, y no digamos ya la de personas que nos están viendo y en algunos casos oyendo, que son conductores nos montamos hoy día todos en un coche, conductor o no, y nos ponemos el cinturón de seguridad,
Pues si uno sale con su perro, del mismo modo que nos ponemos el cinturón de seguridad cuando nos montamos en un coche, cuando vamos con nuestro perro tiene que ir con correa y con bozal en su caso. De la Plaza España es el homenaje a la hostelería y a la restauración y un ataque directo contra la peatonalización de las calles y de las plazas, porque en Mérida, en la Plaza de España, es todo menos peatonal, es todo menos peatonal y acogedora de niños, y eso no está nada bien. Por último, a quien corresponda, yo soy guardia civil, me considero guardia civil y desde aquí doy un homenaje a la Guardia Civil, también a la Policía Nacional, pero ahora toca a la Guardia Civil, porque la manipulación de los medios y de muchas instituciones está llegando hasta el punto de que ¿por qué el teniente y el sargento de la Guardia Civil de Alsasua debieran estar ahora mismo en la cárcel? Porque, estoy ironizando, se permitieron el lujo de agredir, provocar y meterse con 20 o 30 energúmenos, amigos de ETA, que como consecuencia de ello recibieron una paliza. Fue una pelea de bar. Me parece vergonzoso, y por eso yo me declaro guardia civil, me parece vergonzoso lo que está pasando en esta nación y la manipulación de los medios. Y si a mí me dan a elegir entre la policía, entre la Guardia Civil y los amigos de ETA, lo tengo muy claro. Me quedo con la Guardia Civil. Y esta sociedad tiene que reaccionar y tiene que ver y tiene que distinguir que aquí ya los pájaros están disparando a las escopetas. Y no podemos considerar bajo ningún concepto a estas personas que para mí personalmente han cometido un delito de terrorismo y de odio, de terrorismo porque ha sido un acto contra guardias civiles por su condición de guardias civiles, así como de odio. Estos señores no pueden ni tan siquiera ser considerados como, cuidado, tienen todos los derechos del mundo como un Estado de Derecho que es España, pero de ahí a que sean personajes a seguir y héroes ciudadanos, no. Estos señores son delincuentes que han cometido un acto de terrorismo y yo por eso me solidarizo con la Guardia Civil. Y aquí hay que empezar a decir que cuando es de día y cuando es de noche es de noche. Y desde luego los verdugos no pueden convertirse en víctimas y las víctimas en verdugos. Bueno, pues ahí está. Hay quien corresponda, que ha traspasado el ámbito de Mérida. ¿Vamos al lío? No, vamos al lío porque si no tenemos tres temas. Si me permites, me parece obligado, en orden a lo que ha dicho Domingo antes, de la figura de Emilio Olivas. Me parece importante, sobre todo porque nosotros somos en esto muy cívicos, muy permisivos, muy tolerantes. Y Emilio, quizás una de las grandes virtudes de Emilio es que era un hombre transversal. Tú dices, ¿Emilio era del PSOE? No. ¿Emilio era del PP? No. Emilio era un hombre socialmente transversal, pero progresista en la intención. En fin, su posición de colaboración social fue manifiestamente potente. Pero esas virtudes, que siendo un hombre en algún aspecto introvertido, religioso, tal, eran valores cívicos, él los tenía. No era un hombre sectario, era un hombre transversal. Valores que aquí en esta tertulia se han defendido sistemáticamente. A mí me gustaría que hicieras un encuentro con sus amigos, con sus cercanos, con la gente de arqueología, porque yo creo que tenía mucha presencia ahí. Vamos al turrón, a los temas. Hoy, bueno, hace ya varios días está circulando una encuesta que no sabemos, por cierto, quién ha encargado, electoral, de Sin Consulting, publicado por electrograph.com, sobre intención de voto en Extremadura, que otorga al PSOE una intención de voto del 42,3%, lo que supone 8 décimas más que las elecciones autonómicas de 2015. El PP pasaría del 37 al 32,5%, lo que supone una pérdida de 4,5 puntos. Ciudadanos pasaría a ser la tercera fuerza política en la región con el 8,5% del escrutinio, 4,4 puntos más que las pasadas elecciones. Podemos baja del 8 al 6% y entraría de nuevo en el hemiciclo extremeño Izquierda Unida, que obtendría un 4,7%. Estos resultados darían el siguiente reparto de escaños. El PSOE obtendría entre 29 y 31 escaños, cuando ahora tiene 30. PP bajaría
de los 28 actuales a 23-24 en esa horquilla. Ciudadanos pasaría de 1 a 5-6, Podemos bajaría de 6 a 4 e Izquierda Unida obtendría 2 escaños con su reentrada en el Parlamento extremeño. Siempre hay que decir que estos resultados, este sondeo se ha hecho con marca separada de Podemos e Izquierda Unida, porque, como saben ustedes, se está aún debatiendo si van a concurrir de forma conjunta en las autonomías y en los ayuntamientos de España. Vamos a analizar estos resultados que, bueno, como siempre, no dejan de ser una fotografía en un determinado momento, pero que son los primeros que tenemos de Extremadura a un año vista de los comicios electorales. Juan, ¿qué te parece este sondeo, los datos que arroja? Bueno, pues la verdad es que todos los sondeos de alguna manera pues marcan un poco la tendencia, la situación en un momento determinado, en el momento que se hace el sondeo y tal, ¿no? A mí me gustaría saber a qué número de personas se ha preguntado para hacer este sondeo y los resultados aparecen debajo, aparecen los resultados de Cáceres y Badajoz, que no se ven correctamente. Sí, pero bueno, vamos a hablar en términos autonómicos porque no tenemos todos los datos. Yo creo que es provincia, pero bueno, en términos generales, bueno, yo creo que es un poco la situación que se está dando en este momento, ¿no? En donde el PSOE mantiene la inercia política que se ha seguido actualmente, sin grandes modificaciones, esperando que venga alguien a alterar la situación y a crear riqueza. Y desde mi punto de vista el Partido Popular pues no tiene proyecto político, no hay proyecto político y por tanto se impone, como he dicho antes, la inercia del gobierno, ¿no? El asunto de Ciudadanos, pues todos sabemos que ahora mismo hay un repunte y hay un crecimiento de Ciudadanos como alternativa política al Partido Popular. Es otra cara distinta, es la modernización, es algo nuevo. Desde luego, desde mi punto de vista, creo que más de derecha y más conservador aún que el Partido Popular, pero que Ciudadanos va a arrancar votos tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Podemos, pues, está cayendo, los problemas y los conflictos a nivel nacional se traducen en las comunidades y, además de eso, el hecho de ocupar un puesto secundario en el Parlamento, pues, un puesto secundario no solamente ya por el hecho en sí de ser secundario, sino por las políticas de las que carece, ¿no? Y por la imagen de oposición y de enlazamiento con la ciudadanía, pues le lleva a caer. Y yo me alegro que Izquierda Unida, que tiene una ideología y tiene una naturaleza política totalmente diferente a otros partidos que se llaman de izquierda, pues crezca y tome alcance 2 diputados. De todas maneras, creo que esto no va a ser así, puesto que habrá alianza entre Podemos e Izquierda Unida y, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero, en todo caso, todavía falta bastante para las elecciones. Desde el poder se toman muchas medidas que condicionan el voto y, lógicamente, el Partido Socialista, que gobierna la comunidad, pues tomará medidas en este sentido, a la espera de que se ponga en marcha la azucarera, a la espera de que se ponga en marcha los regadíos de tierra de barro, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que están muy en el aire y que, lógicamente, aspira a que estas realidades pues le permitan obtener votos, ¿no? Otra cosa es que estas realidades pues sean positivas o negativas que se puedan valorar, pero lo que sí es cierto que darán unos réditos electorales caso de que se pongan en marcha, ¿no? Realmente en este sondeo lo que hay es un trasvase de votos, no ideológico, siquiera, es decir, se mantienen las posiciones ideológicas. PSOE se mantendría con un
crecimiento de 8 décimas, es decir, que se mantendría. Hay un trasvase de votos del PP a Ciudadanos, que es ese ascenso de 1 a 6 escaños, y también otro trasvase de votos de Podemos a Izquierda Unida, que le cede 2 escaños a la formación. Antonio. Bueno, efectivamente, un poco con lo que tú has dicho. Habría que ver el universo, como bien decía Juan, sobre el que se ha hecho este sondeo, habría que ver quién lo encarga, habría que ver una serie de circunstancias, pero bueno, ya va abriendo unos caminos a través de las encuestas del posicionamiento, la correspondencia sociológica con las urnas. De hecho, hay una primera apreciación también que yo añado a lo que ha dicho Juan, que no le quito ni un ápice de su razonamiento, pero hay otro elemento también importante, o bastante de perogrullo, entre comillas, ¿no?, que es que Extremadura es un ámbito bipartidista, quiero decir, alternante, en cierto modo. Es decir, 2 grandes bloques que mantienen su estructura. Como bien has comentado, tú decías, una parte que se va por un lado, por otro, pero lo cierto es que en los 2 grandes elementos que a mí me gustaría que fueran alternantes, que son PSOE-PP, o lo que representen, pues van a tener más compañeros de viaje que históricamente ha habido en los últimos 8 o 10 años. Es decir, hay una evidencia también importante, que es la erosión de Podemos en favor de un clásico que es Izquierda Unida, independientemente que en muchos momentos sus comportamientos no hayan sido acordes con su raíz ideológica, su radicalidad histórica. Aquí en Extremadura el voto a Monago le perjudicó, evidentemente, pero que aparecen ahí. ¿Por qué? Porque Podemos empieza a caer por una razón que hemos defendido, que hemos planteado algunos, no defendido, planteado objetivamente, y es que un partido alrededor de una figura narcisista como es Pablo Iglesias, pues antes o después tiene su caducidad escrita en su código de barras, ¿no? Y en este sentido aparece el gran problema que tiene mucha gente de Izquierda Unida, a pesar del juego de Garzón, que es la necesidad de abrir un camino desde una izquierda más radical, entre comillas, más creíble. Y luego, efectivamente, el desgaje de la parte en teoría, en favor de Ciudadanos, que es un partido emergente, un partido muy compuesto sobre la marcha, con gente recuperada de un lado y de otro. Ya veremos por dónde pone a pescar en sectores más progresistas, aparte de los que ha pescado en el PP, pues entonces los Baselga incluido, pero que se ve claramente que sigue habiendo dos bloques de intencionalidad alternante, muy consolidados, PSOE-PP, y luego nuevos actores que pueden hacer bascular en orden a las propuestas que se hagan por un lado o por otro, desde el punto de vista de que de las ofertas que se hagan a una sociedad demandante de empleo, salarios complementarios sociales, llámense vivienda, llámense iniciativas públicas, llámense cultura, llámense políticas progresistas en favor del centro izquierda o políticas más conservadoras en el ámbito del bloque derecha. Con lo cual, es verdad que aquí hay, de momento, 5 actores. El juego de corrimiento... ¿Faltan algunos? Faltan algunos. Que aparecerán. Aparecerán, con lo cual es evidente... Aquí hay uno que nos ha nombrado, que es Extremeños, que no sacaría representación, que se sí, pero también en la encuesta. Puede erosionar de unos u otros de los bloques. Aparte de Extremeños aparecerán otros actores, probablemente. Sí, claro, el año pasado, en las últimas elecciones, parece ser que el PSOE pudo haber sacado un diputado más, casi le vaya a solucionar por 1.500 votos en Cáceres, pero... Eso es una cuestión de prestidigitación procedimental, electoral, de furrielería política, dicho en el sentido práctico, operativo. En cualquier caso, sí es cierto que Ciudadanos se convierte en buena parte en árbitro de las próximas elecciones, con estos resultados para el PSOE solamente, porque con el PP no alcanzaría tampoco la mayoría absoluta. Domingo. Bien, lo ha comentado el bueno de Juan, ¿no? Estamos marcando tendencias. Y Alcalde también lo ha comentado, Antonio Alcalde. Y es que ¿quién ha encargado esta encuesta? Porque las encuestas, y a ver qué número de personas se han llamado, si se ha llamado de la zona urbana, de la zona rural. Cuidado. Edades, en fin, son muchas. Yo parto de la siguiente base y lo digo con mucha tristeza porque está ocurriendo a nivel mundial. Y parto de la base
algo que no es nada nuevo, pero ahora ya con los medios que hay y con las redes sociales, la manipulación está a la orden del día. Hemos visto cómo el dueño de Facebook, a lo que yo no entiendo de Facebook, ni de Twitter, ni de nada, pero el de Facebook ha tenido que comparecer porque ha reconocido cómo se ha hecho de millones de datos para poder saber cuáles las directrices que marcar a la sociedad. Y esos datos después se venden, a pesar de la ley de protección de datos, que es una milonga como tantas cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que nos tienen manipulados. Aquí, a nivel de quién quiere o quién cree que no se confiesa públicamente, si nos estamos confesando públicamente a través de las redes sociales, si la gente dice de sí mismo a través de las redes sociales lo que no es capaz de decirle a su ser más querido, y se está desnudando intelectual y moralmente en público, abstracción hecha de que hay incluso quien lo hace físicamente, pero ahí yo no entro, estoy entrando en lo moral. Entonces, aquí nos están manipulando, La opinión pública está manipulada actualmente, siempre, pero ahora más todavía. Entonces, lo que está claro a nivel electoral es que con esa manipulación se está llegando al siguiente punto, y es el partido de perfil, Partido Popular, partido maricomplejines, actualmente está aparentemente y según las encuestas en franca retirada. Se está desangrando electoralmente, está adelgazando. Por su parte, Ciudadanos está creciendo electoralmente. Del mismo modo, por eso yo creo que de esta encuesta no está muy lejos el PSOE, del mismo modo el PSOE sigue bajando, no nos engañemos. Este PSOE podemita sigue bajando. Este PSOE que apoya a Podemos y gracias al cual está gobernando Podemos en tantos ayuntamientos como el de Madrid, Cádiz, Zaragoza, Valencia, ahí está este PSOE podemita, de largo caballero, no de Besteiro. De otra parte, Podemos también está bajando e Izquierda Unida parece que se está recuperando. Señores, aquí hace falta que en esta nación haya un cambio de ley electoral de una santa vez. Porque vamos a tener en el año 19, en el próximo año, si Dios quiere, vamos a tener elecciones europeas que tocan, elecciones municipales, y yo desde aquí ya abogo a que bien gobierne la lista más votada o haya una segunda vuelta. Elecciones autonómicas, exactamente lo mismo. Y ahora apunto otra realidad. El voto efectivamente es secreto, pero aquí se habla del voto útil. ¿Cuál es el voto útil? Decir derecha en España está prohibido, cuidado, no se puede decir de derecha porque no tienes derecho a la vida social. Tienes que ser no de izquierda, o el voto de izquierda, o el voto de ultraizquierda. Por cierto, hoy creo que hay un cambio en la dictadura que llevamos para 60 años cubana y estamos aplaudiendo que va a haber cambio de presidente del gobierno. En fin, la dictadura se va a quedar igual, pero nosotros la España como oficial, la España institucional y por supuesto la izquierda, pues lo va a aplaudir. Está aplaudiendo una dictadura desde hace ya 60 años. Hay voto útil, hay voto real, hay voto vergonzoso. Después, al haber diferentes elecciones, va a haber incluso electores que van a votar en las europeas a uno. Yo ya desde aquí vaticino más de un eurodiputado a Vox. ¿Por qué? Porque la circunscripción es nacional, no es una circunscripción provincial ni local, es nacional. Y no penaliza tanto los votos. Y no penaliza, efectivamente. No hay voto que se tira a la basura. En el voto autonómico, igual que el voto nacional, es un voto que dice, mira, a mí yo quisiera votar a no sé quién, pero voy a votar al PSOE porque prefiero al PSOE, más vale malo conocido que bueno por conocer, y sobre todo, si digo el que sea socialista y quiera votar PSOE. Porque si no voto PSOE, es que voy a tirar el voto a este partido que a lo mejor no es que no va a sacar nada, porque aquí es imposible. Pasa igual con el Partido Popular, con Ciudadanos. Entonces, aquí tiene que haber, además, nos están manipulando tanto que se está provocando, como se provocan las lluvias, que hay unos productos que se tiran al cielo y se provoca la lluvia, pues a ese punto estamos llegando. Y yo desde aquí apelo a que sea un voto sin manipulación, que no nos dejemos manipular, que dejemos que el humo no nos deje
no nos prive de ver el cielo. Bueno, pues eso, estamos a poco más de un año efectivamente de esos comicios autonómicos y municipales, a un año de la convocatoria, y saldrán encuestas seguramente, sobre todo a partir del verano, cuando ya vuelva a estabilizarse de nuevo o se inicie el curso político, aunque creo que el verano va a ser calentito. Va a ser calentito, sí. Sobre todo porque durante el verano va a ser el tiempo donde se van a anunciar muchos de los candidatos, sobre todo en las alcaldías, a las alcaldías de los ayuntamientos por parte de los partidos, cosa que ahora todavía no se ha producido. No conocemos, por ejemplo, en Mérida, bueno, yo sé, a ningún candidato como tal. Yo sé algún candidato que va a ser aquí. Vamos, ¿quién duda que el actual alcalde de Mérida no va a ser candidato del PSOE? Bueno, Antonio Río Osuna todavía no lo ha dicho de forma fehaciente. Como diría no Luis Herrero, se ha anunciado fehacientemente. A caña y pincho de tortillas y así no es. ¿Quién se apuesta conmigo a que es? Yo digo que va a ser el que es actualmente. Presumiblemente será, indudablemente. Pero ¿aceptáis la apuesta? No. Bueno, hace unos días salió en el periódico Hoy, creo que ha sido, en algún medio de comunicación, que el Partido Socialista, antes de la finalización del verano o del año, tenía que tener ya todos los candidatos. Del verano. Del verano, ¿no? Tenía que tener todos los candidatos municipales y autonómicos. Vamos, autonómicos no creo, pero municipales sí. Bueno, municipales tiene algunos problemas, por ejemplo en Almendralejo, por ejemplo en Plasencia, ¿no? En Cáceres parece que sí está más claro, y en Badajoz tampoco se sabe quién puede ser. Donde únicamente está asegurado podría ser Mérida, don Benito Villanueva, que es donde gobierna. Está asegurado porque el Comité Federal del PSOE ha determinado que quienes sean alcaldes, alcaldesas, vuelven no van a primar. Pero eso digo. Es una norma. Exacto, los alcaldes son los que pueden repetir. No hay primarias para la candidatura. De todos modos, respecto a lo que ha comentado Domingo, un tema importante, la modificación de la ley electoral. Creo que a ninguno de los dos partidos grandes de este país le interese la modificación de la ley electoral, como pretenden otros partidos, como puede ser Podemos, Ciudadanos o Izquierda Unida, ¿no? Y creo que no va a haber modificación de la ley electoral porque se ha planteado en el caso del Partido Popular, es el que parece ser que ha insistido más en que en las elecciones municipales los alcaldes sean elegidos por mayoría en las dos vueltas, en la primera vuelta. En segunda vuelta. Una doble vuelta. Una doble vuelta. Pero el PSOE, que en un principio parece ser que había aceptado algo, el año pasado concretamente, yo escuché algo de lo intentar llevaba, la negociación lo llevaba en su programa de gobierno en la pasada legislatura. Sí, pero parece ser que ya los no está programas están para no cumplirse. Ya está por mantener un poco las cosas tal y como están, ¿no? Y creo que los que están más interesados es el caso de los nuevos partidos, ¿no? Como Podemos y Pero Ciudadanos. dependiendo de qué tipo de reforma de ley electoral, es que ese es el concepto. Lo que ocurre es que ¿qué tipo de reforma de ley electoral? Hay quien dice, oiga, mire usted, para obtener una representación parlamentaria, usted tiene que conseguir, el partido tal tiene que conseguir el 10% de los votos. Sin embargo, hay quien dice, pues no, la reforma electoral tiene que ir, que para obtener representación electoral el mínimo porcentaje es el 2%. Que son diferentes puntos de vista. Ya, ¿no? Y después cómo va a ser la representación por las circunscripciones, ¿no? Si van a ser de carácter provincial, van a ser regional, van a ser nacionales. Eso sí eso es muy importante. Eso sí que habría que modificarlo urgentemente. La circunscripción en el territorio, como un territorio tan complejo, en su inercia social, histórica, económica, pues debe cambiar, debe ser una única circunscripción, Extremadura, porque que si no el provincialismo muchas veces crea problemas de victimismo, de agravio. Claro, hombre, claro. ¿no? Bueno, señores, vamos a pasar a hablar de empleo porque el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha anunciado que va a distribuir 2.054 millones de euros a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo, lo que supone un aumento del 8,5% en comparación con el reparto de abril del año pasado. Del total, Extremadura contará con algo más de 89,8 millones de euros, así se acordó en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada
ayer martes y que estuvo presidida por la ministra del ramo, Fátima Báñez. Una vez aprobados los presupuestos generales del Estado para 2018, actualmente en trámite parlamentario, la cuantía final a distribuir a las comunidades autónomas previsiblemente se elevará hasta los 2.126 millones de euros, para lo cual se prevé una nueva distribución en la cuantía restante avanzado ya el año. Bueno, ¿cómo veis esta distribución para políticas de empleo en Extremadura? 89,8 millones de un total de algo más de 2.000. Bueno, claro, ese es el gran problema que tenemos. Es decir, la sociedad tiene que ocupar a la gente para que pueda haber una redistribución, que es la gran tragedia que tiene España, y más particularmente regiones superrurales como es Extremadura, donde las economías complementarias del mundo rural, las economías de subsistencia prevalecen, son recipientes de los coches de segunda mano, todos los mundos, el mundo rural profundo. En fin, es una sociedad más, estamos hablando de casi el 10% del territorio español, 42.000 kilómetros cuadrados. En fin, sin embargo, aquí sí que tendría que haber una discriminación positiva. Supone un 4,3% del total, lo que recibiría Extremadura. Dale, pero el empleo es la clave, y cuando se está dilucidando en los medios la robotización, etcétera, etcétera, habrá que plantear cómo es el futuro de los estándares de vida en orden a las disponibilidades para comer, para tener acceso a la sociedad de consumo, para tener acceso a la sociedad de bienestar. ¿Cómo se reparte, cómo se plantea ese tema? Porque eso es una circunstancia negativa a priori. Bien, es verdad que a principios del siglo XX el 60-52% de la población activa era agrícola, y hoy la media de España no llega al 6%. ¿Qué digo? Al 6%. Al 6% con la industria agroalimentaria y bebidas. Pero lo que es el sistema productivo agrario de bases, que antes se producía segando a mano, cavando a mano, con el juego de los grandes caciques territoriales derivados de la desamortización, eso ya ha periclitado. La sociedad tiene otros elementos de tecnificación que permiten menos mano de obra primaria que a principios del siglo XX, por ejemplo. Y estamos en el XXI. Entonces, eso también, si miramos atrás, Roma era un imperio agrícola, y los césares mantenían la alimentación del frumentum, del trigo de Hispania o del norte de África, y el circense, el circo, los espectáculos, y el teatro, y no sé qué, vamos, el teatro, que era pornografía y falsas atelanas. Pero quiero decir que todo ese juego implica a una cuestión, al final: empleo. Y el empleo se puede obtener de muchas formas. Sociedades como esta, donde en un momento determinado el repunte del precio de la vivienda descoloca a la gente y se va fuera, los jóvenes, posiblemente, si hubiera viviendas de promoción pública, de VPP, fijaría a las parejas, fijaría natalidad y crearían elementos complementarios de renta para poder radicarse en el territorio, porque el valor de estar en un territorio es importante desde el punto de vista afectivo. ¿Cuál es una de las tragedias más grandes que propició el tardofranquismo en la liberalización, en el plan de estabilización de Ullastre, en los gobiernos tecnocráticos de López, de López Rodó, etcétera, etcétera? ¿Cuál fue una de las tragedias más grandes? El enorme trasvase poblacional de los espacios rurales como este, de las colonias interiores del Estado, a Euskadi, o sea, al País Vasco, a las provincias vascongadas, a Barcelona, a Cataluña o a Madrid. ¿Y eso qué produjo? Un destrozo emocional tremendo. Las familias se rompieron. Una Extremadura que tenía en el año 1959, cuando Ullastre proclamó la liberalización de la economía española, acabó la autarquía, Extremadura tenía 1,5 millones de habitantes y ahora tiene 1.070.000. Y Cataluña, la gran tragedia ahora, que no responde el poder con el mismo discurso activista que tienen los independentistas, tenía poco más de 3 millones de habitantes y hoy tiene 7,5. Y eso que implica que ha llegado el momento de establecer el juego interno dentro de un Estado autonómico de las acciones, de las ideas fuerzas, de las aplicaciones de políticas que permitan fijar población y desarrollar estos territorios. Evaluar los potenciales endogámicos, no permitiendo que ciertas empresas vengan por imperativos del mercado, como el caso de Agua Blanca, a explotar en base a la demanda internacional de materias primas, minerales como en Tanzania, a explotar esto de forma absolutamente miserable.
o entrar en un juego tremendo con un enfrentamiento social para un tiempo corto, mediano, con la mina de litio de Cáceres. Ese es un juego que hay que plantearlo de otra forma. Y entonces, esto abre, evidentemente, una vía de reflexión necesaria. Ahora bien, tiene obligación las instancias públicas de propiciar y redistribuir recursos. Y una de las cuestiones más importantes es crear empleo. Si con estos 98 millones de euros se crean en valores medios de un puesto de trabajo con seguridad social de 20.000 euros año y tal, se crean 5.000 puestos de trabajo, bendito sea Dios, porque hay que propiciar que el poder esté en esa tesitura. Ahora bien, si también forzáramos las políticas de vivienda, de promoción pública, de VPO y generar empleo, porque se están demandando viviendas, sobre todo para la gente joven, bendito sea Dios también, porque generaríamos un nivel enorme de actividad y asentaríamos población. Este es el juego de las ideas. Y el juego de las ideas pasa por una cuestión, que la gente trabaje, que la gente tenga una seguridad y que la gente se asegure la erradicación en su lugar de origen, en este caso Extremadura. Bueno, esto supone, lo hemos dicho antes, un 4,3% del reparto de los fondos para Extremadura, que tiene un peso específico de aproximadamente el 2,5% de la población. Pero claro, esto está lejos de ese plan especial de empleo que se ha solicitado durante varios gobiernos ya en Extremadura. Domingo. Aquí hay dos posturas a tomar. La primera, nos instalamos en el buenismo y en los espacios comunes, porque ahora se habla creación de empleo. ¿Quién está en contra de la creación y el incremento de los empleos? Que levante la mano. Nadie. Porque todos estamos a favor de que el empleo se incremente. Ahora, preguntamos, ¿quién está a favor de que el litro de gasolina suba a 1,95 euros y el de gasoil a 1,90? Que levante la mano. Yo estoy en contra. Y como yo, supongo que más gente de la que parece. ¿Quién está a favor de que, qué autónomo está a favor de que suban los impuestos? ¿Qué autónomo está a favor de que se incrementen las cotizaciones sociales? ¿Qué autónomo está a favor de incrementar el gasto público? Porque claro, la vida es desde el punto de vista desde el que lo mires. Porque la visión social que tiene un autónomo que pudiera, por ejemplo, tener una ferretería con 8, 10 empleados o con 2 empleados, es muy distinta a la visión social que tiene un trabajador de un ayuntamiento o de la Junta de Extremadura, un funcionario o personal laboral, o el que esté en una empresa pública. Que pierda o gane dinero, va a ganar lo mismo, es que le da igual. Y es que la visión que tiene el propio trabajador de la ferretería es muy distinta al trabajador de la empresa pública. Porque si el trabajador de la ferretería no consigue vender y que la empresa pueda cuando menos obtener beneficios para poder cobrar el sueldo los trabajadores, pues evidentemente la empresa se cierra. A ver qué visión puede tener cualquier tienda de ropa de un autónomo que esté en la calle Santa Eulalia o aledaños o en Mérida, en cualquier sitio, para competir con los Amazon y con la compra a través de Internet, que te lo traen a casa y sobre la marcha. Entonces, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Y aquí estamos instalados totalmente en la hipocresía social, una hipocresía total y absoluta. E indirectamente están colaborando con esa hipocresía social. Están colaborando, son colaboradores necesarios las instituciones y los poderes públicos. ¿Por qué? Porque aquí la ley del esfuerzo ha finalizado y se ha impuesto la ley del mínimo esfuerzo. Dicho de otra manera, a nivel social, si una persona cobra 600 pavos mensuales mediante una prestación que perciba y no tiene que trabajar, ¿se va a preocupar esa persona
en trabajar en algún sitio por 300 euros más, teniendo que cumplir un horario? Hay que partir de la siguiente base. La riqueza no se crea tirando de la máquina de dinero y haciendo más billetes, que no, porque entonces la barra de pan puede costar 3 euros y el litro de gasolina puede costar 7, que es lo que está pasando en el paraíso de Venezuela, donde hay un 30.000% de inflación. Hay un 30.000% de inflación, donde no se dice nada de Venezuela, pero Venezuela ahora mismo, ese paraíso tan defendido por los que manejan y controlan los medios de comunicación y nos manipulan, y donde hay partidos políticos que incluso han sido formados sus cuadros en Venezuela, estoy hablando de Podemos, y Venezuela está como está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a crear riqueza, vamos a ser europeos, vamos a no saltar el Atlántico para allá, sino vamos a quedarnos en Europa. Vamos a bajar impuestos, vamos a crear marcos legales, vamos en la medida de lo posible a no basar la creación de empleo en el subsidio. Eso es un error. Eso es repartir el hambre y repartir la pobreza. Y termino con una frase que creo que es mía, porque yo no la he oído por ahí. Y es que el estado de bienestar, como siga así, y el estado de bienestar es muy bueno y hay que mantenerlo, como el estado de bienestar siga en este ritmo, el bienestar va a fulminar al Estado. Juan, sobre estos datos. Sobre Venezuela no, y no, sobre la Guardia Civil tampoco. Vamos al empleo. Yo creo que lo que has dicho tú antes, aquí en Extremadura, pues es preciso y hace ya muchos años que se viene reivindicando por la situación económica que tenemos los extremeños, la necesidad de programas especiales de empleo, pero que no sean programas especiales para un momento determinado, para un tiempo en concreto, sino se necesitan programas especiales de empleo de modo continuado, que generen riqueza para que los extremeños y las extremeñas podamos tirar adelante, no tener que irnos de nuestra tierra y desarrollar esta región que es tan rica en recursos naturales. Y creo que ese es el camino que hay que seguir. Lo que no puede ser es lo que ocurre en este país, en donde diferentes gobiernos pues utilizan los fondos recaudados por las clases trabajadoras, que son las que pagan, para financiar, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, gastos militares o financiar a golfos y señoritos que se llevan el dinero de este país, que lo esconden en paraísos fiscales, como son las grandes fortunas, los grandes banqueros, etcétera. Que aquí en este país y en Extremadura el esfuerzo lo hacen las clases trabajadoras, que son las que crean la riqueza. Y, por desgracia, con el consentimiento de las clases dominantes, que son las que gobiernan desde Madrid, esa riqueza está siendo expoliada, está siendo robada por quienes hemos dicho antes. Una serie de burgueses, terratenientes, que viven muy bien y no necesitan para nada a Extremadura. Eso por un lado. Por otro lado, creo que los diferentes gobiernos regionales ya está bien de que estemos subordinados o estén subordinados continuamente a lo que se decide por parte de sus superiores en Madrid, que no podemos estar pendientes, como hemos estado, de que vengan mecenas a desarrollar nuestra tierra, que vengan señores de Kuwait y compren terrenos ahí en Badajoz para dar reposo y descanso y criar sus caballos, o vengan señores que nos quieran poner la azucarera y todo el mundo estemos pendientes de cederle nuestros impuestos, de cederle nuestras riquezas para que ellos se instalen cómodamente ahí y hagan su negocio con la venta de que van a crear 200 puestos de trabajo, 100 puestos de trabajo, que después muchas veces se traduce en la tercera parte o mucho menos de lo que dicen. Por tanto, yo creo que los planes de empleo se necesitan
para Extremadura, para que se genere riqueza, para que no se reproduzca continuamente lo que estamos viendo de que en los pueblos se trabaja 2 meses, 15 días que da el ayuntamiento y con eso todos están conformes, porque con eso ya tenemos para mantenernos durante todo el año. Y, por supuesto, tenemos que denunciar lo que ocurre en este país con un gobierno que está al servicio de las clases ricas, que utiliza el presupuesto del Estado que crean los trabajadores con su esfuerzo para gastos militares de empresas de una serie de señores, como hemos tenido hace poco tiempo un ministro, para organizar negocios de miedo, que lo único que hacen es para enriquecer a una minoría, a 1.300 familias que son las que controlan la economía de este país, y esa es la realidad que tenemos, y los extremeños tenemos que quejarnos y movilizarnos y salir a la calle, y ya está bien de tantas barbaridades con nuestra tierra. Nos tenemos que ir, pero no sin antes dar una pincelada, pulsar la opinión rápidamente de nuestros picoteros sobre el último asunto que teníamos en el orden del día. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que no se plantea dimitir de su puesto tal y como exige Ciudadanos para mantener vigente el acuerdo de gobierno con el Partido Popular en el Parlamento Regional. Cifuentes ha dicho que hay razones objetivas para ello, porque no está señalada ni investigada y además dice tener el apoyo de su partido y de su presidente. Rápidamente, en un minuto, Domingo, opinión sobre estas declaraciones. Bueno, la manipulación actual a la que nos están llevando los medios, incluso para hablar de esto. Vamos a ver, cuando alguien está enfermo, y esta sociedad nacional española está enferma, uno puede tener a lo mejor una neumonía, tiene después mal la circulación, la tensión altísima, incluso está cerca de un ictus y además tiene una pequeña fracturilla en el dedo meñique de la mano izquierda, prácticamente que no es fractura, sino una pequeña distensión muscular, ¿no? Y de lo que vamos a hablar de ese enfermo es solamente de esa pequeña distensión muscular del dedo meñique de la mano izquierda. Eso se está haciendo ahora mismo en España. O sea, vamos a ver, es que yo ya paso de Cifuentes, yo estoy convencida de que Cifuentes es del PSOE, prácticamente ya del PSOE. Porque claro, aquí al mismo tiempo está sucediendo un juicio sobre los ERE del mayor robo y desfalco que se ha producido en toda España, en el que hay 2 expresidentes autonómicos y consejeros que están siendo juzgados y a los que se les pide a algunos penas de cárcel y a todos penas de inhabilitación. Aquí resulta que se está abriendo una investigación y está ya en marcha judicialmente hablando en Valencia sobre la financiación del Partido Socialista y de los podemitas de allí, los de Compromiso. Y no es noticia. Aquí resulta que hay concejales del Ayuntamiento de Madrid que están siendo imputados y no es noticia. Aquí resulta que la alcaldesa de Alicante, creo que es alcaldesa de Alicante, ha tenido que dimitir por corrupción, alcaldesa, creo, del PSOE, y no es noticia. Alcalde, ¿no? O sea, y resulta que de lo que tenemos que hablar es de Cifuentes. Pues yo me niego a hablar de Cifuentes. Yo hablaré lo único que ha valido de lo de Cifuentes es la vergüenza de universidad que tenemos a nivel general. La vergüenza de universidad. Venga, Antonio, perdona. Bueno, yo es que es un tema que he dicho sistemáticamente. Sin entrar en la cuestión que ha dicho Domingo, yo no estoy de acuerdo con él en ese sentido, de minimizar lo que no es minimizable. Yo creo en la alternancia. Incluso los viejos modelos, la restauración borbónica, con Cánovas, con Sagasta, había un fallo del tipo que fuera, como pasa en Inglaterra, en su parlamento y tal, y se va el ministro. Y se va, porque aquí es una anormalidad. Y eso implica que entra otro. Implica que el que se va resurge como el ave fénix, porque esa es la garantía de la alternancia. Si no es un apalancamiento en el poder que es, sea por el PSOE, sea por el PP, sea por los partidos grandes, que es inaceptable. Porque lo que realmente le da valor a ese juego democrático, incluso con la teoría del ave fénix que renace de su ceniza, es
con esa cuestión hay motivos suficientes para que se vaya. Independientemente de la altura de la protagonista, en los seres exactamente igual. No hay que dar más historia. Que los que están en el poder, que es en el caso, en primera línea, como Cifuentes, se tiene que ir y tiene que entrar otro. Porque llegar al planteamiento que se hace del PP, de algunas instancias del PP, empezando por el Hernando, que parece ser que hace un juego de totalitarismo y de derecho al cortijo del poder, que es lo que está hundiendo a esta democracia y a esta sociedad, y por lo que ha habido pasajes como el de Rajoy, que cuando el caso Bárcenas se tenía que haber ido, punto y final. Y eso hubiera limpiado el sistema y hubiera salido otra vez de sus cenizas el PP. Porque si realmente los que creemos en el bipartidismo, en la alternancia democrática, defendemos una teoría, es esa precisamente. Decir que ahí se le va a ver la patita blanca, la patita negra enharinada a Ciudadanos, no, Ciudadanos ha dicho claramente, o se va o hay una moción de censura. Independientemente de cuál es el nivel de los pasajes, independientemente de cuál es el partido, la garantía de los sistemas alternantes, de las democracias alternantes, de la limpieza democrática es que te han cogido en un anuncio, te vas. Cuando has metido la pata, te vas. Cuando has delinquido políticamente hablando, te vas y entra otro. Y juegas desde tus cuarteles de invierno a renacer como el ave fénix. Eso es lo que da entidad a las democracias. Y eso es lo que hubiera garantizado el bipartidismo que tenemos PP-PSOE y que se lo encarga precisamente por apalancarse en el poder. El primero, Rajoy, con el tema del caso Bárcenas. Y si lo hace el PSOE, igual. Es decir, eso es una constante, si eso es un modelo. Veamos el 19, el final del 19 hasta la toma de posesión de don Miguel Primo de Rivera. Era crisis continua y renacimientos continuos. Y ahora, con una sociedad moderna, es exactamente igual. Bueno, por cierto, hay quien dimite. Es sorprendente, hoy nos hemos enterado de que hay un diputado de Podemos en Galicia que ha dimitido porque puso en su currículum que era ingeniero y no lo es. Pues claro. A ver, Juan. Sí. Bueno, yo voy a ser muy breve. Cristina Cifuentes se tiene que marchar, tiene que dimitir por toda la manipulación que se ha formado en torno al máster, que no ha hecho, que se está demostrando claramente que se ha mentido, que es falso y todo lo demás. Y eso, como he comentado antes, tiene también es el efecto de otras causas que nos llevan a la descomposición de un partido popular que está teniendo lugar ya cada vez de una manera más acelerada, que el caso de Cristina Cifuentes es el penúltimo caso, porque vienen y vendrán otros después. Y no solamente ya la descomposición del Partido Popular, sino la crisis del régimen monárquico, la crisis del bipartidismo. Hoy este país, más que nunca, necesita un proceso constituyente, necesita una ruptura con el régimen monárquico. Y todos estos elementos que estamos viendo de crisis, la cosa de Cristina Cifuentes, lo que está pasando en la Universidad Juan Carlos I, los problemas del Partido Popular, etcétera, etcétera, pues no son ni más ni menos que resultado de lo que es el fondo de la cuestión, la crisis de la monarquía y la necesidad de superarla, yendo hacia una tercera república que durante el día 14 de abril se ha reivindicado fuertemente en toda España. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer la presencia de nuestros picoteros de los miércoles. Hemos tratado los temas de actualidad de esta jornada en esta edición número 762 de La Picota. Gracias a Domingo Hidalgo, hasta la próxima semana. Así bien, un gustazo estar con ustedes. Antonio Vélez, hasta la próxima semana. Es un placer desde la alergia primaveral estar con vosotros. Yo comparto también esa alergia. Y Juan Viera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima que lo semana disfrutes. Para seguir tomando el pulso. Tomando el pulso a las ideas de Domingo, a las ideas de Antonio, y bueno, y creo que es importante dialogar democráticamente. Bueno, eso es lo que hacemos aquí, desde la diversidad, como ven ustedes, de ideales, ¿no? Que es de lo que se trata, de hablar, de dialogar y en algún momento llegar a un acuerdo si se puede. No hay tiempo para más, le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será mañana. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, donde podrán ver programas como este. Hasta mañana, buenas noches, que sean felices.